Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el domingo pasado veíamos en el Evangelio cómo Jesús alababa la actitud de este escriba que había comprendido cuál era el mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Eso era más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Y a ese escriba Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Pero este domingo Jesús lanza una crítica a otro grupo de escribas y también a aquellos que dan de lo que les sobra. En primer lugar, la crítica a los escribas, no a todos, a algunos, es por haber hecho de su servicio, de su vocación, un lugar de autorrealización, buscando nada más que el beneficio propio. Por eso dice el Evangelio que les gusta a estos escribas ocupar los primeros puestos, ser saludados por todos, que lo reconozcan, y utilizar su sabiduría, su conocimiento para enriquecerse, en vez de utilizar todo aquello que saben y que han aprendido para poder llegar a Dios y enseñarlo a los demás, como es el caso del escriba del Evangelio del domingo pasado y que al comienzo citábamos. Los escribas del Evangelio de este domingo utilizan todo aquello que saben en beneficio propio y alimentan su propia soberbia. De estos, dice Jesús, que hay que cuidarse, hay que tener cuidado de ellos. Y les enseña a sus discípulos que de esa manera, como estos escribas del Evangelio de este domingo, no deben comportarse. Los discípulos no deben comportarse así. Los discípulos de Jesús no deben de vivir de esa manera, ni tomar los malos ejemplos de ellos. Y como la palabra de Dios siempre también nos cuestiona e interpela a todos nosotros, no debemos quedarnos con hechos del pasado y ver cómo actuaron esos personajes que hoy vemos en el Evangelio con sus malos ejemplos, sino que precisamente a la luz de este Evangelio tenemos que también nosotros examinarnos para ver si también nosotros estamos teniendo o no actitudes como las de estos escribas del Evangelio de este domingo. Porque así como a ellos, también a nosotros, por un lado los ministros de la Iglesia, pero también a todos los cristianos, se nos ha confiado la palabra de Dios y se nos ha confiado también, en cierto modo, poder enseñarla. Y a esta palabra le corresponde todo el honor, toda la gloria. El hecho de poder darla a conocer y que ella sea el camino que nos lleva a Dios, ya es un honor. Descubrir que la palabra de Dios es fuente de vida para nosotros y para todos aquellos a los que la damos a conocer. Por eso uno no puede y no podemos como cristianos usarla en beneficio propio, nunca debemos hacer esto. A veces por medio de la palabra de Dios se busca la propia gloria, en vez de, como decíamos, ejercerla en beneficio de los demás. Así también nosotros, como cristianos, debemos cuidarnos de no repetir estas mismas actitudes que algunos escribas han tenido en el pasado y que es lo que Jesús
critica en el Evangelio de este domingo, como podemos ver. El Evangelio nos dice también que muchos ricos daban en abundancia, daban de lo que les sobraba, pero siempre se quedaban con algo. Y esto es también un llamado de atención, porque también nos hace preguntarnos a nosotros si nosotros damos de lo que nos sobra, si damos de aquello que no nos cuesta y no nos genera ningún sacrificio. En el fondo, estos dos grupos que vemos en el Evangelio de hoy, tanto los escribas como los ricos que dan de lo que les sobra, son los que en el fondo tampoco necesitan de Dios, porque unos por el conocimiento, la sabiduría, se sienten totalmente autosuficientes, y los ricos se sienten autosuficientes por el dinero, pero siempre se guardan algo, no se quedan sin nada, y hacen de esto su propio Dios. Y por lo tanto, esto los lleva a no confiar en el verdadero Dios, en quien sí confía plenamente, como lo vemos al final del Evangelio, esta mujer viuda. La viuda es el único personaje que confía plenamente, como vemos en este Evangelio, en Dios. Pone toda su confianza en Él. Y a ella Jesús la coloca como ejemplo de confianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque lo da todo. Se queda sin nada. Vemos en el Evangelio de este domingo como una, si se quiere, contraposición con aquellos que confían en sí mismos, en todo lo que poseen, en lo que tienen, conocimiento, sabiduría, su propio yo, el dinero. Y entre esta mujer viuda, que no teniendo nada, lo da todo. Es capaz de darlo todo. En el fondo, es la confianza plena en el Dios providente que tiene esta mujer y que sabe que no le va a dejar faltar nada, si de verdad es capaz de poner toda su confianza en Dios. Y esto es lo que nos dice hoy también el Evangelio, y que nos cuestiona y que nos pregunta. El Evangelio de este domingo creo que nos deja con estas preguntas fundamentales. ¿Cómo utilizo la palabra de Dios, a la cual puedo acercarme y tener conocimiento? ¿La uso en beneficio propio, para alimentar mi ego, mi orgullo? ¿O la uso para poder acercarme, conocer más a Dios, llegar a Él y también darlo a conocer a los demás? Y también, si doy de lo que me sobra, de aquello de lo que no me cuesta, o si finalmente soy capaz de confiar plenamente en Dios, como la viuda del Evangelio de este domingo que Jesús nos deja como ejemplo. Soy capaz de confiar en Dios, en su providencia, un Dios que siempre está y que nunca abandona. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.